Es presuntuoso de nuestra parte en los Estados Unidos pensar que hemos resuelto los problemas y que hemos logrado las metas de transparencia tan bien que podemos darle consejos al resto del mundo. No estoy seguro de que eso sea el caso. Y mientras hablamos de ello, enfrentamos muchos retos también. Pienso que se requiere de tener un esquema regulatorio integral. Tenemos que tener una ley y una serie de normativas que implementen esa ley y que se puedan aplicar de forma igualitaria. Había sucedido por más de un siglo que las empresas y que los sindicatos tenían prohibido participar directamente en el financiamiento de elecciones para puestos públicos federales, ya sea para presidente o para el Congreso. Eran prohibiciones directas por más de 100 años. Estas fueron eliminadas en el 2010 y ahora es posible que estas entidades, estas organizaciones y que básicamente cualquier organización pueda participar de una forma muy directa en el financiamiento de las campañas. Y en el caso de los Estados Unidos, nuestro gobierno es muy complejo. Existe información que se proporciona de forma rutinaria, pero dentro de diferentes contextos y desde una variedad de diferentes instituciones y en varios formatos también. Y esta complicación significa que la efectividad de la transparencia se ha reducido. Tenemos una preocupación muy específica en los Estados Unidos este año en el contexto de este requisito. Ahora que las organizaciones tienen acceso total y que pueden gastar su dinero de forma tan flexible y en cantidades muy grandes, se convierte mucho más importante comprender las fuentes de esos fondos. Y en algunos casos se han creado comités que reportan regularmente, como lo hacen los partidos políticos, como hacen las campañas, y divulgan las fuentes de su dinero. Pero tenemos una ley que es bastante integral y que requiere de elementos importantes de divulgación. Se ha vuelto posible con el paso de los años en una forma evolutiva, natural, erosionar la efectividad de algunas de esas disposiciones. Entonces tenemos que estar permanentemente vigilantes y cuestionarnos si en realidad entendemos lo que vemos, si lo que entendemos es integral y completo o si debe analizarse y estudiarse. Estamos evolucionando en una dirección extraña. Ciertamente para ustedes debe parecerles raro. Estamos desregulando el proceso de financiamiento de las campañas en los Estados Unidos, mucha más flexibilidad, mucha más apertura, muchas más oportunidades para proporcionar cantidades significativas de dinero. Lo que esto significa es que el único requisito que queda en algunos casos es el requisito de divulgación. La divulgación es más importante cuando es divulgación por propósitos bastante específicos. La vieja ley, los requisitos para contribuciones a campañas sigue aplicando. Sigue solicitándose cierto tipo de información que se presente en cierta forma y es obligatoria, y para que esos límites puedan evaluarse y monitorearse y aplicarse cuando sea necesario. El presidente Obama, en su elección original y también en su reelección este año, ha sido muy directo para identificar a aquellas personas individuales que hacen este grupo de contribuciones de cantidades sustanciales. Pueden ser cientos de miles de dólares. Generalmente se trata de personas políticamente muy activas, son activas en el partido, están involucradas en el proceso de muchas formas distintas y son bien conocidas para los periodistas y para algunas organizaciones alrededor del país, pero existieron algunas que no lo eran, que eran nuevas y que eran desconocidas. Y dos de ellas, como resulta, eran residentes del estado de Iowa y eran inmigrantes mexicanos que tenían un hermano que aparentemente está muy involucrado en la industria de los casinos en México. Y está también acusado de cometer un delito en Iowa por delitos cometidos años antes cuando él vivía en los Estados Unidos. Y estaba buscando un perdón para esas acusaciones para que él pudiera regresar a los Estados Unidos. Eso era desconocido para la campaña, eso era desconocido para la administración. En este caso, el dinero fue devuelto rápidamente a los donadores y el caso probablemente se convierta en una nota al pie muy pequeña en la campaña. Yo alegaría que el presidente se salvó de una amenaza grande haciendo esta información transparente y siendo transparente él mismo. El periodismo sufre de sus propios retos en esta área. Hay algunos de ellos, hay menos de ellos y hay menos recursos disponibles para ellos. Entonces es más importante que nunca asegurarnos de que ellos puedan comprender el contexto
y las idiosincrasias y las complejidades de la ley y los esquemas de normatividad y la información que tienen enfrente. Una vez que el material está allá afuera, cualquier individuo puede tomarlo, puede ser creativo en su presentación, puede ser creativo en unirla con otra información que estén muy calificados para entender de forma única e ir más allá de las capacidades de esta institución, ya sea que sea el Centro de Políticas de Respuesta o cualquier otra. Simplemente no sabemos y no podemos saber todas las oportunidades que los individuos pueden traer a este proceso, siempre y cuando tengan acceso y comprensión de la información en sus formas más básicas. Nuevamente, este es un proceso, esto no es algo que podemos decir que tenga una solución objetiva en algún punto en el tiempo o en un sitio o en forma continua en que podamos decir, bueno, ya llegamos a un punto en el que nuestro trabajo se acabó.